Bueno, buenas tardes alumnos, buen viernes para todos. Hoy vamos a arrancar con el capítulo 7 del libro de Sternberg, que vamos a arrancar con la parte de los sujetos de la relación tributaria. Recuerden que en toda relación tributaria existen básicamente dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. En esta unidad vamos a ver principalmente al sujeto activo, que quién es el sujeto. El sujeto pasivo, ¿quién es? El que paga el impuesto, el contribuyente. Y el sujeto activo, ¿quién va a ser? En la relación jurídico-tributaria, como dice acá. El Estado, obviamente. Es el Estado el que cobra los impuestos, entonces es el Estado, el sujeto activo, y las personas, los contribuyentes, somos los que pagamos el impuesto, ¿no? Y somos el sujeto pasivo en la relación jurídico-tributaria. Que eso lo vamos a ver en la próxima unidad. En esta unidad, en la clase de hoy, vamos a ver el sujeto activo. Bien, entonces decimos que el sujeto activo es el Estado. ¿Y el Estado por qué tiene esa potestad para cobrar impuestos? Se deriva de básicamente lo que se llama el poder tributario, o también se lo conoce como poder de imperio, que consiste, dice acá, en la facultad o posibilidad jurídica de exigir contribuciones, o sea, de exigir impuestos, respecto a las personas o bienes. Recuerden que se pueden grabar las personas o se pueden grabar directamente a los bienes que se hallan en su jurisdicción. Jurisdicción significa en el suelo, ¿no? En el territorio. En el territorio argentino en este caso. El Estado tiene poder de imperio dentro del territorio argentino. No tiene poder de imperio en Uruguay ni en Paraguay. Tiene que estar dentro de su soberanía, dentro de su jurisdicción. Acá en esta definición agrega también que está caracterizado por los siguientes elementos, que a mí me parece esto muy teórico, no me parece necesario entrar en este nivel de abstracción, pero bueno, básicamente lo que dicen es, al llamarlo abstracto, ¿por qué le dicen que es abstracto? Porque deriva del poder de imperio que pertenece al Estado, ¿no? Y eso le da la posibilidad de aplicar tributos, obviamente que el poder de imperio es de carácter permanente, o sea, en la medida que exista el Estado va a existir este poder de imperio, esta potestad tributaria o poder tributario, es irrenunciable, o sea, el Estado no puede renunciar a esto, porque si no cobra impuestos, el Estado no puede existir. O sea, el Estado básicamente existe en la medida que haga políticas de Estado y todo eso requiere gastos. Y si no puede cobrar impuestos, obviamente no podría existir. Y es indelegable, ¿no? Está ligado con lo anterior, o sea, el Estado no puede delegar el poder de imperio en otro país o en otra cosa, ¿no? Es propio también del Estado. Pero ya les digo, esto es una definición muy teórica, y no me importa tanto meterme en que ustedes lo sepan esto. Sí, básicamente lo que me importa es por qué el Estado es sujeto activo, por qué lo puede cobrar, básicamente es esto. Porque tiene poder tributario, tiene poder de imperio. ¿Y a dónde está eso? Acá, en la atribución de la potestad tributaria. Acá dice, el sujeto activo es el Estado mismo, que en un sistema de gobierno federal, como es el nuestro, puede ser la nación o las provincias. Pero también pueden ser sujetos activos las municipalidades, que es lo que sucede en nuestro sistema tributario. Tenemos tres niveles de sujetos activos a nivel tributario. Nación, por medio de la AFIP. En nuestra provincia, es la provincia de Buenos Aires, también tiene su potestad tributaria y lo recauda por medio de ARBA. Y en la municipalidad también ejerce el poder tributario, cobrando tasas y contribuciones por medio de su propia agencia, que es la Agencia de Recaudación Municipal, ARM. Entonces dice, para determinar la distribución de la potestad tributaria entre los diferentes niveles estatales debemos acudir en esencia a nuestra Constitución, recordando que históricamente las facultades de la nación surgen a partir de la delegación que a su favor hicieron en 1853 las provincias, que son entidades políticas preexistentes de la organización nacional. Como ustedes recordarán por ahí de la época de la secundaria, o si lo han leído con posterioridad, las historias, hasta antes de 1853, todo el poder tributario y el poder en general lo conservaban las provincias. Las provincias del Río de la Plata, las provincias de la Banda Oriental. Las provincias son preexistentes a la conformación de la nación. Recién en 1853, con la primera constitución, se da nacimiento o surgimiento a una nación. Y a esa nación, las provincias, ¿qué hacen? Las provincias conservan todo el poder que tenían, salvo el que le delegan por medio de la Constitución al gobierno federal. Y esto nosotros en la parte tributaria, ¿en qué nos importa?
que las provincias tienen el poder tributario, el poder de imperio originalmente lo tienen las provincias. Las provincias en esta constitución le ceden o le delegan a un poder tributario de nivel superior que ellos mismos están aceptando, que va a ser la nación, pero no le dan todas las posibilidades de cobrar impuestos, se guardan algunas. ¿Cuáles son las no delegadas? Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver por acá. Bien, acá. El mencionado artículo 75 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso Nacional es el que impone tributos indirectos, pero expresamente señala que en forma concurrente con las provincias. Es decir, las provincias le delegan a la nación solamente los impuestos o tributos indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Esto lo vimos hace unos capítulos atrás. Son aquellos en donde el sujeto de hecho y el sujeto de derecho no coincidían. Es decir, que hay traslación. ¿Se acuerda? El sujeto de derecho es el que tiene que presentar la declaración jurada y el sujeto de hecho es en realidad el que termina pagando el impuesto de su bolsillo o el que le repercute el gasto económico en su bolsillo, ¿no? O sea, el típico ejemplo es el IVA, donde tenemos un sujeto inscripto en IVA que prepara la declaración jurada, pero en realidad a sus productos le carga el 21% de IVA y que lo termina pagando el consumidor. Es decir, el sujeto de derecho es el comerciante inscripto en IVA, pero el sujeto de hecho, el que termina pagando o el que repercute la carga económica, es el consumidor. Eso recuerden que eran los impuestos indirectos, donde hay traslación. En esos impuestos indirectos son los que la provincia le da a nación para que los recauden. Pero no se lo dan tampoco en forma exclusiva, se lo dan en forma concurrente. ¿Qué quiere decir con esto? Que le dan esa facultad de recaudarlo, pero a su vez tiene que existir, como dice acá, deberá existir un régimen de coparticipación del producido de esos productos, de esos tributos, perdón, basados en acuerdo entre las jurisdicciones políticas involucradas. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que se llama régimen de coparticipación alguna vez. Ese régimen de coparticipación lo que hace lo siguiente. La nación va a recaudar todos los impuestos indirectos de la nación, de todas las provincias. ¿Por qué era esto? Porque se hace muy dificultoso que cada provincia tenga un IVA, en un impuesto indirecto. Si vos tenés un contribuyente en Córdoba que le vende a un consumidor o lo compra a un consumidor que está en San Luis, ¿quién se queda con el 21%? ¿El sujeto de hecho o donde está el sujeto de derecho? ¿Entienden? O sea, ¿dónde está la empresa o donde está el consumidor? Entonces, para zanjar estas dificultades que tienen los impuestos indirectos, le delega a la provincia la posibilidad de que la nación recaude todos los impuestos indirectos, pero luego los coparticipe. ¿Qué significa esto? Que la nación primero separa una parte. Del 100% que recauda, el 40% es para la nación, para los gastos de nación. Y el 60% restante se distribuye entre todas las provincias de acuerdo a un coeficiente, a un porcentaje, ¿no? A la provincia de Córdoba le corresponde, estoy inventando, ¿no?, el 2,4%, a la provincia de Buenos Aires le corresponde el 5%, ¿sí? Esto se llama CUD, coeficiente único de distribución, que es un porcentaje que tiene cada provincia. Entonces se forma lo que se llama la masa coparticipable, que son todos los tributos indirectos que recauda la nación, y los redistribuye o los coparticipa a cada una de las provincias de acuerdo a su porcentaje. No sé si han escuchado hablar estos días entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cava. Tenían un problema. ¿Se acuerdan que estos días hubo un paro de policías que hicieron unos no sé, se llaman piquetes, bueno, hicieron algunas manifestaciones porque cobraban sueldos muy bajos, lo cual es cierto, y entonces el presidente lo que terminó resolviendo que es aumentar el sueldo a la provincia de Buenos Aires, pero como para que no haya un desequilibrio presupuestario, lo que hace es le quita puntos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al gobierno de Larreta. Y Larreta se puso como loco. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Le aumentó el porcentaje de coparticipación a la provincia de Buenos Aires y se la bajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Entonces la ciudad chilló y la provincia festejó. Así que, bueno, eso es lo que quería explicar, cómo se redistribuye todos esos impuestos que recauda la nación, cómo se distribuyen de las provincias
y Buenos Aires. Buenos Aires es tratada como una provincia a estos efectos, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces dijimos que los impuestos indirectos los recauda la nación y luego los coparticipa. Entonces los impuestos directos los conservan la provincia. Dice, la cláusula constitucional menciona, establece también que la nación podrá imponer tributos directos, solamente con una excepción. O sea, la regla general es que los tributos directos los recaudan y los administran las provincias, pero solamente bajo dos condiciones lo puede hacer la nación. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que sean establecidos por un tiempo determinado, sí o sí, como el impuesto de ahora se está viendo, impuestos de riqueza, que es por única vez, y que la defensa, seguridad común y bien general del Estado así lo exijan. Bien, esto es muy ambiguo. ¿Qué significa que la defensa, seguridad común y el bien general del Estado? No hay nada más ambiguo que decir el bien general del Estado así lo exijan. De esta manera, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es un impuesto de emergencia que se puso por un año determinado, es un impuesto directo, claramente directo impuesto a las ganancias, porque el sujeto de hecho y el sujeto de derecho coinciden, o sea, el que tiene que presentar la declaración jurada de ganancias y el que la tiene que pagar es el mismo, es 100% directo. Sin embargo, el impuesto a las ganancias lo recauda AFIP, lo recauda Nación, ¿sí? Bajo que, o sea, todos los años se renueva la emergencia, desde hace como 40 años, todos los años se renueva la emergencia para que Nación pueda seguir recaudando el impuesto a las ganancias. ¿Basado en qué? En que es un bien general del Estado. Y nada más, es así, es muy ambiguo esto. Pero bueno, sería la excepción. Pero ¿qué pasa con ese impuesto directo que recauda Nación? También lo tiene que coparticipar. Dice acá, esta facultad de imponer tributos directos es entonces, en principio, de las provincias, pudiendo utilizarla la Nación únicamente bajo estas dos condiciones, que ya les digo, son muy ambiguas y la Nación siempre se agarra en esto de que es bien general del Estado, que es algo que es completamente opinable, que es bien general del Estado, así que bueno, en base a eso lo recauda Nación, pero se coparticipan también entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires y la nación misma. Siempre la primera que muerde es la nación. De todo el impuesto que se recauda, la primera que muerde, la primera que agarra el recurso es nación, que es un 40%, pónganle, ¿sí? Después les digo bien cuáles son los porcentajes, pero para que tengan una idea. Y el resto, el 60%, se distribuye en base a eso que yo le dije que es el CUD, o el porcentaje que se aplica a cada una de las provincias de la ciudad de Buenos Aires, se redistribuye todos los días los recursos que van entrando en Nación. Dice, respecto de la atribución del poder tributario de los municipios, según se desprende del artículo 5 de la Constitución, el mismo deberá surgir de las constituciones provinciales. Lo que les acabo de decir, que es el juego armonioso que hay entre las provincias y la nación, bueno, algo similar sucede después entre la provincia y cada uno de esos municipios. Nosotros, del municipio de General Porredón, los impuestos que recauda la provincia son impuestos directos, porque la municipalidad no puede recaudar impuestos. Recuerden que solamente recauda tasas y contribuciones, pero no impuestos. Pero sí, sobre esos impuestos que recauda la provincia, el municipio de General Porredón, como el resto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, recibe por medio de la coparticipación también, pero ya es una coparticipación secundaria. La primaria es la que se distribuye entre naciones y las provincias, y la secundaria es la que se redistribuye entre las provincias y sus municipios. Y sí, los municipios después tienen sus propios recursos, como les dije, tienen sus propios recursos propios, que básicamente son tasas municipales, tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la tasa de inspección, seguridad e higiene. Esas son, digamos, las tasas más importantes con las cuales cuenta cada municipio. Bien, ahora vamos a ver poder tributario y poder originario, pero se me está por terminar los 15 minutos, así que hago una pausa acá y arranco con el siguiente video.